Bueno, vamos al lío con las noticias del día, que vamos tarde ya hoy. Y esto no puede ser porque hay mucha tela que cortar, hay muchas cosas de las que hablar. Cantidad de información a día de hoy, 26 de enero, que no te puedes perder, ¿eh? El Barça, manos a la obra. Muy pocos días para que se acabe el mercado de invierno y además a contrarreloj por el nuevo sponsor. Todo se va encaminando, señoras y señores. Bienvenidos un día más a las Más que Noticias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas en este vídeo, donde como siempre vamos a hablar de la última hora, de las últimas noticias, de lo último en torno a todas aquellas noticias pues que tú pasas por alto hoy o que no te apetece estar leyendo o escuchando la radio. Pues yo vengo aquí y te hago un tec, ¿sabes? Como aquel que corta cebolla, pues lo mismo. Te lo pongo así en un zumito, te lo bebes y ya estás listo para tu día a día, para que estés informado, para que sepas qué ha pasado hoy en torno al Barça. Pues esto, tu informativo matinal diario. Como siempre, sabéis que luego colgaré un vídeo un poco más denso hablando de uno de los temas del día que yo creo que ya está cuajando y molestando bastante a cierto sector del club, Y es el tema Lluís Canut, que ha vuelto a rajar, y no veas de qué manera, de Gerard Piqué. Vamos ahora ya con esas noticias del día, que no son pocas, ya os digo, no son pocas, pero antes dejadme, lo habéis visto ya, pero mirar qué maravilla, mirar qué burrada lo que me han regalado los amigos de Custom Toys, O sea, es una pasada, fíjate, aquí Adri de Más que Pelotas, lo que hemos mandado los amigos de Custom Toys es una locura, soy yo, Soy yo con mi camiseta de Sakenzo, que si la habéis visto muchas veces, la tengo ahí. Y con la placa, que todavía no la tenemos, pero bueno, como somos youtubers, pues no la han puesto para que se diferencie. Oye, esto es maravilloso, maravilloso, de verdad. Impresionante. Y bueno, vamos a ello, que hay mucho que hablar, Y me estoy enrollando ya demasiado. Spotify y Polkadot. Todo junto es lo que está buscando hacer y cerrar el Barça. Están trabajando Ferran Reverter y compañía en cerrar a estos dos sponsors. Polkadot iría en la manga de la camiseta, adelantando la oferta que ya os contamos aquí que tenía el Barça de Binance, y pues de hacerse realidad, porque bueno, son competencia entre ellos, Spotify y Polkadot, el Barça ingresaría más de 80 millones entre los dos, O sea, estamos hablando de un dineral totalmente absoluto y brutal, que haría que el Barça el año que viene no tuviese esos problemas tampoco con el fair play financiero, El Barça estaría trabajando ya en eso y tendríamos un margen de más de 400 millones de euros, así que nos quitarían ya la tontería esta de la norma 1/4, 1.4, como se llame, y tendríamos margen salarial para hacer grandes fichajes, Y todos sabéis, cuando hablamos de grandes fichajes, de quién hablamos. El Barça está trabajando, como digo, en cerrarlos ya. Esta semana o la siguiente se tendría que cerrar el acuerdo. Quedan flecos, como siempre, por cerrar, porque, repito, son más o menos, entre comillas, dos grandes multinacionales que van a pelear por a ver quién está mejor posicionada en una camiseta como la del Barça, que siempre vende. Pero la idea principal es que Spotify reemplace a Rakuten y sea el patrocinador oficial y principal del club. Durante la última reunión que tuvieron entre Spotify y el Barça, el dueño de la empresa se mostró muy contento y tremendamente entusiasmado con el poder que tiene el Barça en las redes sociales, El buen trabajo que se ha hecho en las redes sociales durante todo este tiempo. Así que, bueno, estarían dispuestos a cerrar un acuerdo por 5 temporadas, durante el cual se espera que el club, que el Barça, pudiese ingresar unos 340 millones de euros, Ahí es poco lo que estamos hablando. Y en cuanto a Polkadot, sustituiría a Beko en una de las mangas y quién sabe también si en la ropa de entrenamiento, y además pues estaría en el Barça en esa camiseta a partir de la próxima temporada. Contrato de 5 temporadas, durante también las cuales el Barça percibiría unos 100 millones
de euros, ¿eh? Poquito dinero, ¿eh? Cuando lo dices así tan rápido, parece que los millones de euros sean como los del Monopoly, ¿eh? Parece que sea todo papel mojado. Buen trabajo el que se está haciendo con el sponsor. Jugla marcó 2 golazos ayer con el B, 2 tremendos golazos. Si no los habéis visto, id a verlos. Brutales. Tanto el primero como el segundo, los movimientos de inteligencia del delantero y el remate, sobre todo, en uno de los goles. Una volea impresionante, brutales, ya os repito. Espectacular. Y esto pues ha reabierto un poco las dudas dentro del club de qué hay que hacer, cómo se hay que hacer y tal, el fichaje de un delantero, ¿no? Porque no quieren perder la progresión de Jugla. Yo ya lo he dicho muchas veces, ¿eh? A ver, si Xavi lo quiere, se lo van a traer y ya está el tema de Morata, pero me sorprende que se esté buscando la figura de un delantero, lo expliqué ayer también, que no te asegura nada, una cifra grande de goles, cuando yo creo que tenemos futbolistas que a día de hoy pueden hacer el mismo trabajo. Véase Juglar, repito, pero vaya, buena actuación de ayer del delantero contra el Costa Brava. Pero, bueno, pues todo parece indicar que Xavi seguirá presionando por Morata hasta el último día. Saltó también ayer una noticia interesante a altas horas de la noche, y es que el Barça tiene un acuerdo verbal cerrado con Franck Kessie, centrocampista del Milán, que se incorporaría, en caso de que se fructificara todo, a partir de verano que viene, porque acaba contrato y vendría gratis. No hay nada en absoluto firmado, pero sí se ha hablado con su agente y se tendría ya un acuerdo verbal con el tema del salario y estas cosas para ficharle como agente libre a partir del 1 de julio, como os cuento. No está fichado, no está firmado, que un montón de gente está diciendo ya está cerrado, tal. No lo está, no está firmado, pero sí hay este interés mutuo en que se pueda hacer a partir del 1 de julio, y como no se ha firmado nada, todo ha quedado pactado verbalmente. Cobraría unos 8 millones por temporada, esto es lo que acepta cobrar Franck Kessie y su agente, y tendría un contrato hasta 2027. El jugador del Milan, que no quiere renovar, y bueno, que sería un buen fichaje, yo creo, como agente libre de cara al verano que viene. Veremos si se cierra o no, pero sería sin duda una gran incorporación. Eso sí, sobrepoblando el medio del campo, que justamente es donde vamos más sobrados. Neymar, que está siendo noticia por esa serie que tiene en Netflix, creo que es en Netflix, sí, supongo que sí, si no ya me corregiréis, y por esa declaración que ha hecho, por esa declaración que ha dejado a los culés helados, los que me seguís hace mucho tiempo, sabéis todo el follón que tuvimos aquí en su día con Neymar, y al final pues todo se va esclareciendo y va contando la realidad de lo que pasó, que es lo que contamos nosotros así, ¿no? Neymar lo dice bien claro, quería volver al Barça porque sabía que era feliz, se lo dije a mi padre, llévame al Barça de nuevo. No tenía nada en contra del París y de su afición, pero necesitaba ser feliz con urgencia, Neymar lo ha dicho, repito, en esa serie de Netflix, pues ha desvelado un secreto a voces, ¿no? Que es que ha intentado volver al Barça 1500 veces, la última con mucho más énfasis. El acuerdo con Morata, que hablábamos antes, es total, cerrado entre ambas partes también. Morata y el club lo tienen cerrado hace semanas. Y bueno, la incorporación de Vlahovic podría desencallar esta operación que a Xavi le haría muy feliz. También desde Italia se rumorea ya que la Juve quiere presentar al superdelantero que ha fichado ya con el número 9 a la espalda. Y el número 9 a día de hoy lo lleva Álvaro Morata en su camiseta. Así que estaríamos hablando ya de que más o menos lo dan por perdido o lo dan por salido, que también te digo, yo también lo daría por salido si Vlahovic fuera el fichaje, las cosas como son, no le vas a poner a Vlahovic el 27 y que Morata lleve el 9, que mete un gol al año, ¿no? Así que el tema de Morata, cerrado todo con el Barça, si la Juve da luz verde, en cuestión de horas, días, se podría hacer oficial el traspaso de Álvaro Morata al Barça. Aunque, como siempre, todo dependerá de lo que haga Ousmane Dembélé. Qué pesado está Dembélé. No quería hacer ni un vídeo aparte por él porque ya me tiene hasta las narices. Que ahora ha pedido un encuentro Dembélé le ha pedido un encuentro cara a cara con el presidente, con Joan Laporta, para negociar él mismo las condiciones de ese contrato o la salida o lo que narices quiere hacer. Hace 2 días, dimos ayer la noticia, hace 2 días tuvo un encuentro sus agentes con emisarios del Chelsea, o sea que no para de mentir, no, me quiero quedar, mentira. El Chelsea si tiene que pagar en enero lo intentará y si no se esperará verano para ficharlo libre, porque se está moviendo. Sissoko estuvo con agentes del Chelsea hace 2 días y lo dimos ayer en primicia en Más que Pelotas. Y pues según la versión del entorno de Dembélé,
dicen que es que claro, que el Barça no se ha sentado a negociar, que solamente le han puesto ofertas y ellos las han ido rechazando porque lo que quieren es negociar. A mí lo que me huele es que quieren negociar una renovación a la baja para estos 6 meses, que el Barça pueda fichar, pero que en verano se pueda ir gratis. Eso es lo que yo me huelo que quiere Moussa Sissoko y también Ousmane Dembélé. Quieren, sí, firmar ahora, renovación, renovamos lo que queráis, a la baja, si podéis fichar, podéis hacer lo que os dé la gana, pero en verano yo cojo las puertas y me piro, y tú no me puedes decir nada. Eso es intuición que no información, pero ya va oliendo bastante a chamusquina. Endrick, con 15 años, la perla brasileña de la que llevamos hablando bastantes días también aquí, se ha proclamado campeón de la Copiña y MVP del torneo. El brasileño, que dicen que es un nuevo fenómeno en Brasil, pues está perseguido por todos los grandes, City, Barça, tal, lo hemos dicho aquí, pero en especial el cerco está muy estrechado por parte del Real Madrid, que parece que se ha hecho dominador en el mercado sudamericano y brasileño. Y bueno, pues tiene el cerco bien puesto alrededor de Endrick. Se han dado cuenta los emisarios blaugranas que bueno, que el chaval, aparte de ser fan de Cristiano Ronaldo y todo esto, que tiene el tema bastante avanzadito con el Real Madrid. Así que podría ser esto una nueva guerra por Neymar, Vinicius, todas las que hemos vivido. Y en las últimas horas también algún que otro compañero ha sacado el nombre de Dest a la palestra otra vez. Su agente sigue diciendo que Dest no se va a mover, que si es por él, no se va a mover, pero el Barça sigue agitando el avispero y al parecer se ha puesto en contacto con el Dortmund para ofrecerle un trueque, cesión por cesión, Dest por Thomas Meunier. Thomas Meunier, el lateral derecho de la selección bélgica y también del cuadro bávaro. Al parecer esto pues se está negociando, podría ser una salida para Dest y podría ser un fichaje para Xavi. Otro de los grandes fichajes que no entiendo. Meunier, me parece un futbolista muy normalito, de un nivel bastante normal y, por ejemplo, me parece que Dest es 1000 veces mejor que Meunier, por decirte algo. Sí que está más consolidado en la élite Meunier, pero vaya, también tiene más años que el sol. En fin, cosas de estas que no estoy entendiendo. Bueno, y con esto cerramos ya las noticias del día, que no son pocas, hemos hablado de muchísimas cosas, no son pocas, pero quedaos con eso sobre todo. El Barça pasaría de 98 millones de euros de límite salarial a estar cerca de 400. O sea que se vendría el año que viene un mercado de fichajes bastante interesante y bastante diferente al de los últimos años, que por desgracia pues lo hemos pasado muy mal con el tema del dinero y sobre todo nos quitaríamos la tontería, la ley esta, la fórmula, llamarla como queráis, del 1/4, el 1.4 o lo que quieras contar. Así que el tema de las inscripciones de los futbolistas dejaría de ser un problema para nuestro querido club y ojo, se podría empezar a pensar de manera real en grandes fichajes. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Déjamelo escrito abajo en comentarios. Como siempre, te leo y te intento conquistar. A veces hay un montón de comentarios y se me hace difícil. Déjame un buen like si te ha gustado el vídeo y te invito a que te suscribas para que formes parte de los primeros 100.000 suscriptores de este modesto canal. Muchas gracias por ver el vídeo como siempre y nos vemos en el siguiente. Que vaya follón el de Canut con Piqué, rajando, que si Judas, que si tu mujer, madre mía la que se ha liado. Luego os cuento.